deformación de la corteza, ¿no? Estos procesos son distintos y eso es lo que vamos a lograr el día de hoy, establecer diferencias entre ambos procesos, identificar a los sismos, los tipos de ondas y conocer las causas y consecuencias del movimiento de las placas tectónicas. El contenido temático vinculado con los objetivos mencionados, bueno, tenemos que hablar de la tectónica de placas, los límites de la tectónica de placas, sismos, ondas, escalas, las fuerzas internas, los procesos que tienen que ver con su dinamismo, el diatrofismo y el vulcanismo. Bien. Ahora, a modo introductorio, se nos propone lo siguiente, ¿no? Acerca de los relieves que uno puede identificar en el Perú. Bueno, ¿a qué nos referimos con relieve? Recordemos que relieve es la superficie de la corteza. Eso es relieve. En la configuración de la superficie de la corteza podemos ver corteza por encima del nivel del mar y tiene ciertas elevaciones, montañas o depresiones, zona de abismo, pero también encontramos relieve debajo del nivel del mar. O sea, podemos identificar relieve tanto continental por encima del nivel del mar como relieve submarino por debajo del nivel del mar. Ya. Los relieves que se pueden identificar aquí, de líneas generales, podríamos hablar de colinas, montañas, podríamos hablar de un relieve profundo, excavado por la acción erosiva de los ríos, si hablamos de una garganta o si hablamos de un cañón. Ya está, muy bien. Y por ahí se menciona, ¿no? Cierta actividad en cuanto a lo que es por ahí el cañón del Colca, por ahí el esquema de los volcanes. Los volcanes son un tipo de montaña, ¿no? Los volcanes son un tipo de montaña, sí, sí lo son, sí lo son. Pero por aquí la compañera Cristel nos habla de los valles, de los valles. Bueno, los valles siempre están asociados, recordemos, a zonas de elevación. Es decir, toda zona de elevación a su costado tiene una zona baja y esa zona se llama valle. Sí. Por ejemplo, digamos, yo veo aquí una elevación por este lado, yo veo aquí otra elevación y entre los dos que hay una zona baja. Ese es un valle. Y los valles pueden ser amplios, o sea, relativamente, digámoslo así, planos, ¿no? Pueden ser así amplios, pero también pueden haber valles estrechos. Y en ambos casos, para cada lado, para este lado y para este lado, vamos a ver montañas. O sea, sí, también hay valles, compañera Cristel, sí lo hay. Bueno, esa es una forma de entender el tema en cuanto a reconocer de que la superficie de la corteza tiene cierta estructura, cierta configuración. Sí, pero al mismo tiempo tenemos que entender, o en todo caso vincular ese tema, de que las estructuras que se están señalando, si hablamos de volcanes, sobre todo volcanes, los volcanes se forman principalmente por acción interna. Profe, los cañones tienen que ver con un aporte interno, pero su configuración o modelado tiene que ver con fuerzas externas. Entonces, repito, el relieve es la configuración de la superficie de la corteza, por encima o por debajo del nivel del mar. Podemos encontrar volcanes, montañas con nieve nevado, podemos ver garganta, podemos ver mesetas, una serie de estructuras a modo de relieve, configuración de la corteza. ¿Qué tiene que ver esta imagen con el tema de hoy día? Que hay elementos de la estructura de la superficie de la Tierra que se formaron por actividad interna, por una geodinámica interna, y de todas ellas, la que destaca son los volcanes, al menos en esta imagen. Ya. ¿Qué más podemos seguir trabajando o sugiriendo en el tema? Bueno, aquí se titula la diapositiva como tectónica de placas. Ya. ¿Cómo se puede entender el término tectónica de placas? Se puede entender de dos maneras, ¿ya? Se puede entender el término, la frase tectónica de placas como la teoría que integra, que une los procesos tanto volcánicos como diastróficos. Repito, la teoría de la tectónica de placas, o sea, si le entendemos el término como teoría, integra, une dos procesos. Un proceso volcánico, hablamos de un proceso de vulcanismo,
y el proceso diastrófico o de diastrofismo. Y eso es lo que yo estoy aquí poniendo en ese momento. La teoría de la tectónica de placas, la teoría, ya, argumenta, desarrolla su contenido en base a la integración de procesos tanto volcánicos como diastróficos o de diastrofismo. El vulcanismo tiene que ver con el movimiento del magma, ¿ya? Y el diastrofismo con los cambios que se dan en la corteza. La corteza sufre cambios, movimientos en la corteza. Diastrofismo. Que si por ello veo liberar magma, gases, lava, eso es vulcanismo. Ambos procesos, distintos entre sí, porque cada uno corresponde a una determinada dinámica, están integrados en la teoría de la tectónica de placas. Se puede entender así, ¿no? Como la teoría que integra ambos procesos, ya. Pero también, si la entendemos como proceso, tectónica de placas como proceso, no como teoría, sino como el proceso que se desarrolla en la Tierra, se podría ver de una manera bien práctica. Tectónica de placas equivale a decir dinámica de placas. Tectónica, aquí en este término, equivale a decir dinámica, equivale a decir movimiento de placas, ¿ya? Entonces, cuando veamos el término tectónica de placas, hay que tener ahí un poco de cuidado. Tal vez dicen, según la tectónica de placas, pero ¿según qué? Según la teoría que integra los procesos volcánicos y de diastrofismo, o tal vez me quiere decir, según el movimiento de las placas, ¿qué más ocurre, no? ¿Qué más ocurre? Vamos a ver qué continúa en esa diapositiva para ver por cuál de los dos lados nos vamos a acercar. Ya. Y bueno, esta diapositiva habla de la teoría de la tectónica de placas. Y ya te adelanté algo. ¿Qué te adelanté? Esta teoría integra el conocimiento de dos procesos distintos, volcánicos y diastróficos, o de diastrofismo. Ya. Pero ¿qué más se detalla aquí? Bueno, los planteamientos generales, los planteamientos principales e iniciales de la tectónica de placas. Ya. Que si uno quiere comprender la unidad entre vulcanismo y diastrofismo, partimos de la idea de que la superficie de la geósfera, la superficie de la parte sólida de la Tierra, está compuesta por placas. Sí, la superficie de la Tierra, la superficie de ella, está compuesta por placas. ¿Qué son las placas? En términos simples, las placas vendrían a ser los bloques de la corteza. O sea, la corteza es una tremenda cáscara, disculpen la expresión, es una tremenda cáscara que envuelve la parte sólida de la Tierra, y esta cáscara está como fragmentada, como partida. Cada uno de esos fragmentos viene a ser una placa, otra placa, otra placa. Varias placas conforman, entre comillas, la corteza. Y lo pongo bien claro, entrecomillado. Repito entonces, repito. La Tierra tiene una parte sólida llamada geósfera. Así como existe atmósfera, aire, gases, así como existe hidrosfera, líquido, océanos, ríos, lagos, etc. Así como existe un elemento gaseoso, existe un elemento líquido en la Tierra, también la Tierra tiene una consistencia sólida llamada geósfera. Ya. Y esa geósfera sólida, entre comillas también sólida, mejor dicho, rocosa, está dividida de manera simple en tres partes: corteza, manto y núcleo. Ya. Según lo que podemos identificar en esta gráfica animada, la corteza vendría a ser la parte verde, ¿no? La corteza sería la parte verde, la parte naranja, digámoslo así, sería el manto, y la zona que está más al fondo sería el núcleo. La Tierra tiene tres partes: corteza, manto, núcleo. Ya. Ahora, ¿qué podríamos decir, entre comillas, de la corteza? Que está fragmentada en bloques y cada bloque se llama placa. La corteza se divide en placas. Ya. Pero si yo quiero ser más preciso, las placas tienen que ver con corteza, sí, con la corteza fragmentada, pero unida esa corteza a una porción del manto.
tomas una porción del manto, la pegas a la corteza y todo eso conforma las placas. Distintos bloques de la superficie de la geósfera, distintos bloques, placas, suponen la unión de la parte verde, que sería la corteza, más algo del manto, algo del manto. Los dos se unen, ya. Partimos de ello, de que la superficie de la geósfera está compuesta por placas. Es como que si la Tierra fuera un rompecabezas, ¿no? Tengo acá la superficie de un dibujo, etcétera, y veo que cada pieza unida respecto a la otra configura todo el puzzle, ¿no? Todo el rompecabezas. Ya, entonces, algo sí pasa con la Tierra. A nivel superficial, hay una fragmentación y cada uno de los fragmentos son bloques rocosos y cada uno se llama placa. Ya está. Ahora, ¿qué pasa con esas placas? Esas placas no están quietas, están en movimiento. Están en movimiento, ya. ¿Y quién genera ese movimiento? ¿Quién es el motor o cuál es el motor que genera de que las placas se desplacen? Y bien claro se señala allí, y bien claro se ve en la parte animada, las corrientes convectivas de magma, o simplemente las corrientes de convección, o también llamadas células de convección. El término célula no se acerca a tu citología, si hablamos de biología, sino el término célula se acerca al término celdas. Y las celdas tienen como característica conformar un ciclo. O sea, digamos, se inicia y termina donde comenzó. Célula equivale a decir celda, equivale a decir algo que comienza y termina en el mismo punto, digámoslo así. Según lo que se ve en esa imagen animada, como que el material, claro, es como un ciclo, como dice Daniel, es como el ciclo del agua, ¿no? El ciclo del agua, el agua se evapora, condensa, precipita, se infiltra, cae y nuevamente se inicia el ciclo. Entonces, yo veo aquí corrientes convectivas. Corriente equivale a decir movimiento, ¿no? Ya. Convectiva hace referencia al desplazamiento vertical de ascenso y descenso. Sube, baja, como cuando hierve el agua. El agua se calienta, sube la burbujita, luego baja, sube, baja. Convección es eso, fluidos, líquidos o gaseosos que suben y bajan, ya. Pero lo particular de ese movimiento de sube y baja es de que tanto la subida como la bajada coinciden y forman celdas, forman células convectivas. Y bueno, estas células convectivas o celdas convectivas o corrientes convectivas de magma están ubicadas en el manto, específicamente ¿dónde? Pregunta San Marcos, en la astenosfera. Bueno, moviliza a las placas que están en la parte superior. Si las placas de la zona superior se mueven, el movimiento viene de abajo, de la astenosfera, donde encontramos a las corrientes convectivas de magma. Ya. Entonces, este planteamiento comienza así. La tectónica de placas sugiere de que la corteza está dividida en placas sumada a algo del manto y las corrientes convectivas le generan movimiento. Ya está. Ahora, en esta descripción general e inicial, podríamos ver en algo el vulcanismo y el diastrofismo. Digamos que sí. ¿En qué sentido? De que durante el movimiento de las placas podrían chocar y se deforma, diastrofismo. Que durante el movimiento de las placas algo del material magmático sale y aflora un volcán, claro, sí. Pero este es el discurso inicial. El discurso inicial, el punto de partida para entender que el vulcanismo y el diastrofismo están juntos, siendo procesos distintos, es partiendo de esta idea, que la Tierra tiene placas y que se mueven por la astenosfera. Partimos de allí, ¿ya? Partimos de ahí. Pero algo más se puede hablar de este proceso, claro que sí, y lo voy a retroceder. Este proceso, jóvenes, descrito, tiene su antecedente, o sea, esta teoría descrita tiene su antecedente en los aportes desarrollados a partir de la deriva continental y a partir de la expansión del fondo marino. Repito, si a ti te preguntan cuáles son las bases teóricas de esta teoría, o sea, suena algo redundante, porque esta teoría no parte de la nada, esta teoría recoge información anterior
Entonces diríamos que esta teoría de la tectónica de placas recoge información valiosa de la deriva continental y de la expansión de los fondos marinos. De esos dos se alimenta esta teoría y bueno, ambos procesos y ambas teorías las articula y las une. La teoría de la deriva continental planteada por Wegener, y será necesario escribirlo aquí, la teoría de la deriva continental planteada por ¿quién? Por Alfred Wegener, ¿ya? ¿Qué plantea? De que los actuales continentes no siempre estuvieron separados, antes estuvieron juntos, en un gran bloque llamado Pangea. Antes todos los continentes del mundo estaban juntos en Pangea. ¿Y qué pasó con esta Pangea? ¿Qué pasó con este gran supercontinente? Estoy redundando. Bueno, se fragmentó. Que en algún momento Sudamérica y África estuvieron juntos, ya, y luego se separaron. Allá, o sea que los continentes se mueven, sí. O sea, de que la Tierra está fragmentada, sí, ya, de ahí partimos. Tectónica de placas, hay movimiento. Y de hecho que sí, hay movimiento. Y el segundo punto, cuando hablamos de la expansión de los fondos marinos, porque la teoría de Wegener tiene que ver con la primera mitad del siglo XX, en la segunda mitad del siglo, la década del 60, se hacen estudios en el fondo del mar donde se aprecia que efectivamente debajo del mar hay actividad volcánica. Lo común para nosotros es comprender de que hay volcanes a nivel continental, ¿no? Que si hay fumarolas o no hay fumarolas, bueno, pero hay volcanes, ¿no? A nivel continental, pero debajo del mar también hay. Y eso que observa uno en el fondo del mar ha generado de que también las placas se muevan. Entonces pues, Wegener plantea de que lo que estaba junto se separó, pero ¿cómo se separó? Verifica abajo. Formación de volcanes en la zona submarina. La formación de volcanes en la zona submarina, la formación de dorsales en la zona submarina influye en el desplazamiento de las placas, claro, está. Entonces, esta teoría tectónica de placas, repito, toma los avances científicos de la deriva continental, Wegener, donde lo que estaba junto se separó, Pangea, y el motor de ese movimiento que se estaba buscando y se encontró. La expansión de los fondos marinos, década del 60. Ya. Pues eso es lo que podemos ir señalando. Ahora, si la tectónica de placas sugiere de que la corteza está fragmentada en placas, esas placas tienen bordes, o sea, las placas tienen un límite en su extensión. Y cuando uno analiza los límites y los tipos de placas que interactúan, podríamos identificar en líneas generales dos tipos de placas, las que están debajo del mar y las que están por encima, oceánicas y continentales. Ya. Y cuando hablamos de los límites de estas placas, bueno, hablaríamos de placas que tienden a estar juntas, convergentes. Hablaríamos de placas que tienden a estar separando, divergentes. Y placas que están una al costado de la otra, pero se mueven en sentido opuesto, como que, digámoslo así, ella está al costado de ella, ella está al costado de ella, y ahí está, lo pongo en plano, y una se va para allá y la otra para el otro lado, ¿no? Ahí está. Tienen un desplazamiento opuesto. Son los llamados límites transformantes o conservativos. Ya. Entonces vuelvo al punto. Ya en esa parte, en esa imagen, yo veo que hay como un rompecabezas, ustedes lo pueden ver, que coincide en parte con el límite de los continentes, como que las placas coinciden con la extensión de los continentes, pero parcialmente, porque lo que se aprecia aquí principalmente es de que los bloques comprenden continentes y algo más que continentes, algo del océano. Ya. Entonces, ¿qué pasa con estas placas? Sus límites pueden concurrir, pueden tratar de unirse, y eso significa convergencia, de que las placas pueden tender a separarse, divorcio, y eso llamamos divergencia, o tienen simplemente a desplazarse en paralelo, pero en sentido, pues, una para allá y la otra para el otro lado, transformando. Ya. De eso estamos hablando. Ahora, hablemos ya de casos particulares. Hablemos de la situación de convergencia. Ya. Cuando uno revisa materiales de la CEPRE, menos mal que en algo se coincide en la terminología científica,
cuando decimos bordes convergentes o destructivos. Sí, eso se resalta. El término que utiliza la CEPRE San Marcos, cuando habla de convergente o destructivo, no es algo que se les ocurrió, sino que es algo que se extrae de la misma literatura científica universitaria. Ya. Entonces, ¿qué pasa con estos bordes convergentes? Tal como vemos en la imagen animada que está ahí, como que los bloques se acercan mutuamente y puede darse el caso que una de las placas se deslice por debajo de la otra. Si tú ves que una placa se desliza por debajo de otra, eso se llama subducción. La subducción supone que una placa se acerca a la otra y se desplaza por debajo de ella. Convergencia de placas por subducción. Cuando hablamos de una placa oceánica, se desliza por debajo de la placa continental. Listo. Ana me pregunta lo siguiente: ¿en qué se diferencian las placas convergentes con las transformantes? Ya, compañera. Vamos a partir primero, compañera, de lo que es común. ¿Ya? Tanto las placas convergentes, mira, convergentes. Esta es una placa, esta es otra placa. Tanto las placas convergentes como las transformantes, fíjate cómo están. Esta es transformante y esto es convergente. ¿Qué hay de común en las dos? Primero veamos lo común. Lo común que es convergente y transformante, en ambos casos, las placas ¿cómo están? Están juntas. Concreto, están juntas. Están juntas. Ahora, una diferencia, ¿cuál sería? Que si tú ves esta imagen, yo veo ahí en esa imagen, y la voy a tratar de reducir aquí con mi mano, de que una se desplaza por debajo de la otra. Se dirige a una zona baja, se dirige a una zona caliente, ¿no? Se dirige a una zona caliente. Y cuando se dirige a una zona caliente, ¿qué pasa? Bueno, incrementa su temperatura y, entre comillas, la placa se destruye. Se destruye. Mejor dicho, se convierte en magma, ¿no? Se destruye. La placa baja y se destruye. La placa que tenías y ya no está. Y claro, aquí la compañera Cristel, aquí la compañera Carla me preguntan algo. Profesor, ¿y por qué esa placa tiende a bajar? ¿Por qué cuando mezclo en un vaso agua y aceite, por qué siempre el aceite tiende a subir y el agua a bajar? Porque cada vez que yo los mezclo, ya sé que no se juntan, porque uno siempre busca el lugar más bajo. El agua siempre está abajo, ¿no? Por más que el aceite lo haya echado primero, entonces tiene que ver ahí, Nicole, la densidad. Nicole, es la densidad. Y la regla, ¿cuál es, Nicole? El cuerpo más denso tiende a bajar. No podemos decir, jóvenes, más peso. No, eso no. A ver, la clásica pregunta obvia que ustedes han escuchado. Claro, Nicole. Nicole, es como si tú me preguntaras a mí, ¿qué es lo que pesa más? ¿5 kilos de algodón o 5 kilos de piedra? Si a mí me preguntaran, oye, ¿qué pesa más? ¿5 kilos de algodón o 5 kilos de piedra? Y la respuesta, compañera Nicole, ¿cuál sería? Y la respuesta es, Nicole me dice, la piedra pesa más. Ya. Jóvenes, en términos de tu física, peso es masa por gravedad, ¿no? Peso es masa por gravedad. Y si la gravedad es constante, entonces, y si tienen igual peso, entonces la masa es la misma, ¿no? La cantidad de masa o de sustancia, ya. Compañera, dice 5 kilogramos. Ambos tienen el mismo peso. Claro, los dos pesan iguales. Los dos tienen la misma atracción por la gravedad. Lo que podríamos decir, Nicole, es de que la piedra es más densa, es más compacta, más rígida que el algodón, ¿o no? Pero son 5 kilos. Son 5 kilos de cada uno. Que el algodón te ocupe más espacio que la piedra es otra cosa, ¿no? Pero la cantidad de sustancia o masa atraída por la gravedad es la misma. Así que no confundamos peso con densidad, ¿eh? No hay, o sea, a estas alturas, jóvenes,
Me parece de que no podemos hacer una confusión de ese tipo. En todo caso, siempre hay oportunidad para seguir, digámoslo así, aprendiendo, ¿no? ¿No? Siempre, siempre. Y aquí más bien, un punto, ya aquí un punto. Y yo estoy cometiendo un error. Yo aquí estoy cometiendo un error y me rectifico. Jóvenes, yo les pido lo siguiente. Si tú tienes duda, cualquier duda que tú tengas, compañero o compañera, plantéalo. Así como la compañera, plantéelo. Plantéelo. ¿Por qué? Porque a veces uno comete el error, yo como profesor cometo el error, de que como son ciclo intensivo San Marcos, hay el presupuesto. Bueno, el ciclo intensivo San Marcos son jóvenes que tienen bastante conocimiento de la materia, etcétera. Entonces, pero no necesariamente jóvenes es así. Tal vez hay compañeros que se han incorporado y desean aprender los contenidos para examen de admisión. Y bueno, es la primera vez que le hacen ese tipo de preguntas, comparaciones. Entonces, wow, ¿verdad? ¿No? Eso se supone que debería de saberlo. No. Jóvenes, aquí hemos venido a aprender. ¿Ya? Disculpen, aquí me corrijo. Aquí hemos venido a aprender. Así que si un compañero o compañera tiene alguna duda, plantéelo. Y ahora me voy para el lado de ustedes. Tal vez algún compañero tiene alguna duda. No, mejor no lo pregunto porque si no el profesor me va a hacer pasar vergüenza y cómo es posible que yo no lo sepa y entonces mejor no lo digo. Compañero, si tú nunca lo dices, si tú nunca lo preguntas, te quedas con la duda eternamente. Y al final de cuentas no has aprendido nada. Entonces, ¿cómo se aprende? Preguntando, ¿no? Es una forma. Entonces, está bien que sigan haciendo preguntas. Vuelvo, jóvenes, entonces al punto, si hablamos de la convergencia de placas, me estaban preguntando la diferencia de que en una convergencia de placas, una placa se destruye, entre comillas se destruye, ya. Se transforma en magma, ya. En un borde o límite transformante, simplemente una viaja paralela a la otra. Están juntas, solo que ninguna de ellas se destruye, solo rozan. No es de que ahora vas a irte debajo mío y te vas a... No, nada. La transformante. O conservativa, bien que dice conservativa. Se conservan, entre comillas, las propiedades de las placas. Y en este caso particular, la densidad de las dos es la misma. O sea, las dos se mantienen a flote. En este caso de subducción, la más densa baja, ¿no? En este caso particular de convergencia, por subducción, la más densa baja. Pero concreto, en una colisión convergente hay destrucción. Transformante, no, simplemente están juntas, pero cada una va por un rumbo distinto, si cabe. Y entonces, esa es una diferencia. Entonces estamos hablando de convergencia de placas por subducción. Ya está, aquí está el elemento desarrollado. Un ejemplo de ello sería la cordillera andina para el caso peruano. Ya está, concreto. Hay subducción, el magma se eleva, tienes volcanes, la zona continental se eleva un poco, tienes tu cordillera andina. Caso de convergencia de una placa oceánica más densa que la continental, menos densa. ¿Ya está? Y en ese proceso de colisión, bueno, se forman fosas, hay sismos, se eleva la cordillera, etcétera, ¿no? Ya está. Ese es borde convergente de subducción. Pero también dice aquí de que se puede dar la convergencia de una placa oceánica con otra. Y también se puede dar el caso de que una de las dos, la más densa, tiende a bajar. Igualito, baja, se destruye, entre comillas, y tienes nuevamente magma. Pero esto ocurre en el océano. Por lo tanto, en el océano se forman volcanes y se elevan. Y cuando esa estructura se eleva y se rodea de agua, se convierte en islas, arcos de islas. ¿Se entiende? Arcos de islas volcánicas o arcos insulares. Este proceso es muy similar al anterior. Dense cuenta, este proceso que estoy describiendo es muy parecido al anterior. En la subducción, ¿qué veo? Volcanes, pero en el continente. En la subducción hay volcanes en el continente. Cuando colisiona océano, placa oceánica y continental,
el volcán está en el continente. ¿Se entiende? Ya. Y cuando converge una oceánica con otra oceánica, ¿dónde se forma el volcán? En el océano. Concreto. Igualito, baja, se transforma en magma y se eleva y tienes ahí tu volcán. Ya está. Carla nos consulta, por eso dije bien claro, este tema es extenso, es enorme, jóvenes. O sea, nunca acabaríamos ese tema. Carla nos consulta, profesor, ¿todas las islas tienen volcanes? Todas las islas tienen volcanes. A ver, no me voy a ir tan lejos, compañera Carla. Me voy a quedar en el Perú. En el Perú, compañera, tenemos islas. En el Perú tenemos islas. Frente a la costa tenemos islas, ¿ya? Una de ellas, para el caso de Lima, la isla San Lorenzo. ¿Ya? Esta isla San Lorenzo es un resquicio, es un resto de lo que era la cordillera costera. Sí, Nicole, ocasiona sismos. Ya, les quiero explicar esa parte. La cordillera costera se hundió en el Perú, se hundió. Los movimientos de la corteza son bien complejos. Uno de ellos significa hundirse, la corteza se hunde, o sea, si es el nivel del mar y la corteza se hunde y tu cordillera se hundió y a lo mucho algo de ella queda flotando. Son islas. Así que las islas se pueden formar por hundimiento de cordilleras. Entonces, si tú, Carla, me preguntas, ¿todas las islas tienen volcanes? Yo te diría que las islas se pueden formar por hundimiento de cordilleras. Por hundimiento de cordilleras. Y hay islas, como las que tú ves aquí en el segundo caso, que se pueden formar por actividad volcánica, sí. O sea, más que decirme, compañera, si las islas tienen volcanes, podríamos, digamos, más ampliamente decir que si existen islas volcánicas, ¿no? O sea, es un término más amplio, ¿no? Y si hay islas volcánicas, sí la hay. Pero todas las islas del mundo se forman así, todas las islas del mundo se forman así, de esa manera, de esa forma, no. Porque hay islas que se forman por hundimiento de la cordillera, si hablamos de la cordillera costera. Entonces, por ahí vamos aclarando. Ahora, Cristian me consulta, profesor, la fosa abisal. La fosa abisal, a ver, quiero retroceder un poquito. A ver, si puedo retroceder. Uy, no se puede. Ya está. Aquí Cristian me pregunta, profesor, ¿la fosa abisal trae como consecuencia los volcanes? Compañera, Cristian, pregunta de San Marcos, ¿qué es una fosa? Concreto, ¿qué es una fosa? Una fosa es la zona más profunda del mar. Acá hay una placa, acá hay otra placa, las dos placas se juntan, las dos placas convergen y se forma una fosa. Eso es todo. La fosa es la zona más profunda del mar. Eso es todo. Ahora, volcanes, compañera Cristel, los volcanes se forman cuando hay actividad magmática. Hay magma, hay volcanes. Y ahora, ¿y el magma qué es? Bueno, digamos que el magma es roca líquida con gases, ¿no? Roca líquida con gases, ya. Y tenemos nosotros magma en la zona del manto. Si el manto libera magma, entonces ya tienes tus volcanes, ya. Pero decir que la fosa trae como consecuencia volcanes, no. Yo te diría, Cristel, que más bien la convergencia y subducción de placas genera volcanes, eso sí. ¿Por qué te lo digo? Porque, Cristel, mira, puede ser de que acá hay una placa y acá hay otra, y se quedan así. Compañera, mira, se quedan así. Placa, zona baja, fosa. Y eso es todo. Y se quedan así. Se quedan quietas. Nada más. Se quedan quietas. La pregunta es, ¿hay volcanismo? No hay volcanismo. Una fosa trae como consecuencia volcanes. Una fosa trae como consecuencia volcanes. No. Una fosa trae como consecuencia tener zonas profundas en el océano. Lo más inmediato. Ahora, que la formación de fosas se relacione, no es que origine, que se relacione con vulcanismo es otra cosa. Pero no es de que si hay fosa, hay volcanes. No, eso no es cierto. Para que haya volcanes tiene que haber magma.
Y aquí yo no veo magma. Magma puede darse cuando esta placa baja. Esta placa tiene que bajar. Fíjate, la fosa está presente, pero la placa está inmóvil. Ahora que la placa baje, pues, baje, se caliente, magma, volcán. Eso es todo. Entonces, por ahí hay que diferenciar, ¿eh? Una cosa es fosa, zona profunda, y otra cosa es causa de volcanes. Tomen, la causa de los volcanes, el origen de los volcanes es magma en movimiento. Un volcán es una estructura ígnea que procede del movimiento del magma. Si hay movimiento de magma, hay volcán. Mientras no hay movimiento de magma, no hay volcanes. Volcanes, el magma se mueve. No se mueve el magma, no hay volcán. Así de simple, ya. Y tal como señala la compañera Nicole, y voy a retroceder la diapositiva, porque ustedes me están preguntando, en esta diapositiva de subducción, ¿qué pasa? La placa converge, baja, se calienta, tienes tu volcán, sí, pero cuando baja, compañera Nicole, cuando baja, esa placa roza con la otra, roza. Y el rozamiento supone vencer la oposición de la otra. O sea, yo quiero bajar. Y dice, no bajes, te vas a quemar. No, yo voy a bajar. Ya, y están en una lucha constante. Que voy a bajar. Y en esa tensión se libera una gran cantidad de energía. Terremoto, pues. Sí, una zona de convergencia y a la vez subducción está muy vinculada con sismos. A propósito, pregunta de admisión de San Marcos, porque tenemos que hablar de sismos. Pregunta de admisión de San Marcos. ¿Cómo se llama, jóvenes, el lugar donde se origina un sismo? ¿Cómo se llama el lugar donde se originan los sismos? Y la respuesta, ¿cuál sería? El hipocentro. Hipo es abajo. Hipo es abajo, ¿sí o no? Abajo, hipocentro. Hipo es abajo. Jóvenes, ¿y si digo epicentro? Epicentro, y ahí sí me olvidé. Porque dicen epicentro, ¿no? Hipocentro es abajo. Epicentro es ¿qué? Es arriba. Como dice Nicole, es el reflejo del hipocentro, es la proyección, ¿no? Es la proyección al nivel del mar del hipocentro. Ya. Quiero seguir revisando sus preguntas, está muy bien. Que consulten. Ahora, Jordana me hace la consulta, profesor. ¿La convergencia entre la placa oceánica con otra placa oceánica sería divergente? Compañera, mira cómo nos estamos entendiendo, compañera. Cuando tú dices convergencia, compañera Jordana, ¿a qué te refieres? Cuando digo convergencia, con él van a converger. ¿A qué refiero yo cuando digo convergencia? Oye, están convergiendo. Convergen. Oye, mi idea con la tuya convergen, coinciden, se acercan. ¿Sí o no? Sí, convergencia, compañera Jordana, convergencia es unión. ¿Sí o no? Acercamiento mutuo, convergencia. Convergen, se acercan. Ahora, no sé si tú puedes revisar tu pregunta. Mira lo que me dices. La convergencia entre la placa oceánica con otra placa oceánica sería... ¿Tiene sentido esa pregunta, compañera? A ver, tú misma examina tu pregunta. A ver, revísalo. Si las placas se juntan, si hay convergencia de placas, si las placas están juntas están las placas. ¿Qué dice ahí? ¿Qué opinas tú? Compañera, Jordana, fíjate. Si las placas están juntas, entonces lo más inmediato es tal vez redundar. Si las placas están juntas, están juntas, ¿no? ¿Sí o no? Pero lo que yo más o menos sospecho, compañera Jordana, es lo siguiente. Lo que yo sospecho, compañera, es lo siguiente. Lo que yo sospecho es esto. Lo que yo sospecho, compañera, es de que tú te acuerdas muy bien de lo que ocurre en el fondo del mar. Sí, compañera, sí. Yo sí, por ahí como que sospecho lo que tú me quieres decir. A ver, y lo encontramos creo que por aquí. A ver, retrocedo. Sí, puede ser aquí. Por ejemplo, aquí en esta imagen, acá dice límite divergente, ¿ya? Y aquí se señala que algo está ocurriendo en el fondo del mar, ¿no?
En el fondo del mar, como que las placas están separadas, divergencia es divorcio, ¿no? Divergencia es divorcio, placas separadas, y como las placas están separadas, el magma sube y las empuja más, ¿no? Y las empuja más y se forman volcanes debajo del mar, se forman dorsales. Sí, tengo dos placas oceánicas y entre las dos hay una fisura y por ahí sale magma, volcanes en el fondo del mar. Claro, placas separadas, divergencia, volcanes, sí, sí hay. Pero cuando digo convergencia, compañera, las placas están juntas. Jordana, no sé si lo que expliqué quedó claro o tal vez no me dejé explicar. Ven a Jordana, ¿sí? Si hay convergencia entre las placas oceánicas, bueno, veríamos el ejemplo que hemos visto, ¿no? A ver, placas oceánicas se enfrentan entre sí y mira, una de ellas baja y hay volcanes, ¿no? Ah, ya, muy bien, Jordana, muy bien, ya quedó claro, ya. Ya, ahora, ¿dónde vemos este tipo de hechos, no? Cuando una placa oceánica converge con la otra. Y ahí tenemos un ejemplo, ¿no? A ver, esto corresponde a qué placa del Pacífico. Ah, seguro las islas de Japón. Y ahí está más o menos lo que una compañera preguntaba. Profesor, las islas volcánicas, lo quiero traducir de esta manera, solamente por convergencia de las placas, una continental y otra oceánica, no, o vemos aquí el ejemplo, ¿no? Ahí está. Y también, ¿qué más podemos citar de esta parte? Que producto de esta convergencia de placas, sobre todo continentales y oceánicas, alrededor del Océano Pacífico se forma, ¿qué cosa? Se forma una zona de alto movimiento volcánico y sísmico, el llamado Cinturón del Fuego del Pacífico, zona circunpacífica, o también la llamada Círculo del Fuego. Esa región, jóvenes, que ustedes ven ahí, la llama también Círculo del Fuego, círculo. O sea, aunque no es un círculo estrictamente hablando, pero también la llaman Círculo del Fuego. Tú ves por ahí el término Círculo del Fuego y se refiere a este lugar. Pregunta la misión de San Marcos, por ahí nos dice Cristel. Ya. La mayor actividad sísmica volcánica, el 80% de esta actividad en el mundo se da alrededor de ¿dónde? Del Océano Pacífico, donde en el Círculo del Fuego, Cinturón del Fuego, Anillo del Fuego o zona circunpacífica. Ahora, aquí Nicole me pregunta si es que este Cinturón del Fuego o Círculo del Fuego regula algo. Regula. ¿Qué es lo que puede regular el Cinturón del Fuego? Regula. No sé, a lo mucho podría decir que regula la energía, ¿no? Porque esta región que está alrededor lo que hace es liberar energía. O sea, cuando se da un terremoto, se libera energía. Cuando se da una erupción volcánica, se libera energía. Cuando uno libera energía, entre comillas, busca regular algo, bueno, en términos biológicos podríamos decir ello, ¿no? Sí. ¿Nosotros podemos regular nuestra temperatura? Claro que sí, ¿no? Si hablamos de tu hipotálamo, el hipotálamo está bien atento a los cambios de temperatura en el ambiente, entonces por lo tanto cuando tú dices, oye, mucho bochorno, ¿sí o no? ¿Qué es lo que uno hace? Libera energía, uno suda. El sudor es una manifestación de que tenemos que liberar el excedente de energía. ¿Qué parte del cinturón del fuego es más violento? Buena pregunta. Bueno, no te puedo dar, compañera, una respuesta exacta. Desconozco, compañera, esa respuesta. Yo tengo que ser honesto. Cuando algo no sé, simplemente digo, no lo sé. Pero por lo que he leído, compañera Ana, uno de los lugares de mayor
Bien, jóvenes, disculpen, una falla técnica me parece que hubo. Entonces voy a proseguir con el desarrollo del tema. Pregunta de la misión de San Marcos: la zona de mayor actividad y sísmica del mundo es el cinturón del Pacífico. Que se me pregunte cuál es el lugar más violento, por ahí la pregunta, o la de mayor actividad, desconozco. Lo que sí tengo como información es de que el sismo más violento del mundo se dio en Chile, y Chile no ha tenido tantos problemas como los que puede alguien tener luego de un movimiento sísmico. Pero si hablamos de movimientos violentos por liberación de volcanes, hablaríamos de la zona de Indonesia, ¿no? Indonesia, ¿no? En la zona de Oceanía, ¿no? Y parte de Asia. Entonces, sí. Entonces, es difícil, como digo, compañera, precisar esa respuesta, pero eso va a meritar a que yo siga investigando, porque por más que uno dicte el mismo tema 20 años, hay que seguir investigando, ¿no? Hay que seguir investigando. Uno nunca termina de estudiar. Ya, entonces, esta parte, jóvenes, me parece que quedó clara. Ya, me quedó clara esa parte. Ya. Claudia me pregunta si las fosas entre las placas pueden llegar a desaparecer. Ya. A ver, compañera Claudia, mira, te lo voy a mencionar en términos muy generales, compañera. Ya. La convergencia de placas, compañera Claudia, la convergencia de placas llega a estabilizarse, compañera Claudia, cuando se forman cordilleras. Concreto, repito, las placas convergen, se acercan mutuamente, estaban separadas, ahora se acercan mutuamente, ¿se entiende? Ya está, muy bien, ya está. Y luego se siguen juntando más y por ahí esto se eleva y tienes tu cordillera, ¿se entiende? Ya está. Según la literatura científica que se tiene a la mano, pueden consultarlo en internet, libros, libros, nada de que Rincón del Vago, que Wikipedia, nada, libros sobre geología estructural, ¿ya? La convergencia de placas culmina, se pone estable cuando tienes tu cordillera, cuando se eleva la corteza. Entra un proceso de relativa estabilidad o calma. Hay una relativa estabilidad o calma cuando convergen y tienes tu cordillera y se acabó el asunto. Entonces, bajo ese sentido, compañera Claudia, las fosas todavía están presentes. Tenemos una cordillera andina, tenemos una fosa peruano-chilena, así que no hay ninguna desaparición. Pero luego, compañera, ¿qué ocurre? La pregunta es, ¿luego qué ocurre? Y ahí está lo interesante del tema. Lo interesante de que esas placas convergen, se elevan, sí, pero la tensión todavía existe. La tensión existe. ¿Y qué puede pasar en una de esas placas que tienen relativa estabilidad? Entre comillas, dentro de ellas se va generando tanta tensión acumulada que dentro de ellas van apareciendo fracturas. Fricción. Aquí y por aquí hay fracturas. Hay fracturas o grietas por donde sale el magma. Así que el magma proveniente del manto se acerca a esa zona y ¿qué hace? Lo separa. O sea, en pocas palabras, si tenías una placa acá que estaba junto con la otra, formaron cordillera y tiene su fosa, esta placa, entre comillas, se puede fragmentar y se puede separar. Un claro ejemplo de ello viene ocurriendo con África. África tiene una placa, pero ¿qué pasa? La zona del Cuerno de África, la zona de Somalia, se está separando de África. Eso es lo que pasa. Cuando hay convergencia, una de las placas tiende a romperse y por dentro se libera magma y el magma separa. Así que las fosas, en términos estrictos, no tienden a separarse, si es lo que tú piensas, en cuanto de que si esta placa baja, entonces la fosa va a desaparecer. No. ¿Por qué? Porque por este lado izquierdo el magma se incorpora y esta corteza, entre comillas, sigue teniendo la misma relativa extensión. Seguimos trabajando. Profe, ¿por qué en Perú no hicimos fuertes? ¿Cómo que no hicimos fuertes? Sí lo hubo.
En el virreinato sí lo hubo. En el año 1900 también hubo un sismo fuerte. En la década de 70 también hubo un sismo fuerte. Arequipa, año 2000, ¿qué fue año? El 2010, si no me equivoco, también hubo fuerte en Arequipa. En Ica, ustedes se acordarán del año 2007, sí hay fuertes terremotos en el Perú, sí lo hay. Ahora, más bien debería de haber otro terremoto, ¿no? Si es que hablamos de regular algo, ¿no? Energía. Y justamente sobre ese punto, una compañera me preguntó, sí, Nicole, hubo en Lima fuertes terremotos. Así que ya es tiempo de que Lima tenga su sacudida, ya. Y no es que yo lo quiera, no es que alguien lo quiera, es reglas de la naturaleza. Ahora, sí, Aldo, el Perú es un país sísmico porque forma parte del Cinturón del Pacífico, que es una zona sísmica, ya lo es. Ahora, la pregunta que se hacen los científicos es la siguiente. Si los terremotos y las erupciones volcánicas significa liberar energía, esa energía viene de adentro, entonces por ahí se preguntaron ellos, oye, entonces, ¿qué pasará con la Tierra en el futuro? O sea, si la Tierra libera energía, entonces, ¿qué pasa con la cantidad de energía dentro de la Tierra? ¿Estará disminuyendo? Preguntas de ese tipo, ya. Entonces, hay dos respuestas. Frente a esa pregunta, hay dos respuestas. Ya, a ver, ¿qué ocurre si es que la Tierra libera energía? ¿Estará perdiendo energía? ¿No? ¿O simplemente no se sabe? No se sabe, pues no se sabe. ¿Libera energía? ¿Qué hay dentro? No se sabe. ¿Cuál de las dos respuestas tiene mayor aceptación en la comunidad internacional? ¿Que estamos perdiendo energía y nos estamos enfriando? ¿O simplemente no se sabe? Respuesta, no se sabe. Jóvenes, no se sabe. No se sabe si es que, claro, Brigitte, tu respuesta te la estoy dando. No se sabe. No se sabe. Bueno, dentro de la Tierra hay un núcleo, dentro de la Tierra hay elementos radiactivos que liberan su propia energía, uranio, torio, etcétera. Hay radiactividad interna, ¿sí? O sea, tenemos energía por dentro y esa energía es primigenia desde la formación del sistema solar, etcétera. Pero la pregunta es, ¿esta energía se está perdiendo? ¿Nos estamos enfriando por dentro? ¿La tectónica de placas algún día acabará y se quedará todo así estático como la Luna? Porque la Luna también tuvo un periodo de tectónica de placas, por si acaso, y ahora la Luna está toda quieta, entre comillas. ¿Eso le pasará a la Tierra? Respuesta, no se sabe. No se sabe. No se sabe qué pasará con la Tierra de acá a unos 5.000 millones de años. No se sabe. Pero lo que sí se sabe es que nos estamos preparando para San Marcos. ¿Se entiende? Que es lo más urgente. ¿Ya? De lo que pasa de acá a 5.000 millones de años, bueno, si quieres algún día te preocupas, ¿no? 5.000 millones de años, ya, ¿qué estarás haciendo en ese tiempo, no? De acá a 5.000 millones de años, ya, pero en inmediato es ver el tema del examen de admisión. Sí, Naomi, sí, lo que tú planteas es cierto, compañero, sí, ya está. Voy a hacer, jóvenes, un alto de 10 minutos, me quedo en esta imagen, le voy a dar a ustedes un receso de 10 minutos, se relajan un ratito, y luego proseguimos con el tema y voy a acelerar un poco, ya, repito, ya he conversado con ustedes bastante, entonces te doy tu receso de 10 minutos,